Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los sencillos, a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús dijo a sus discípulos: con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido bajo tierra, que un hombre encontró, lo volvió a esconder y de la alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. También pasa con el reino de los cielos lo que pasó con un comerciante que buscaba perlas finas. Al encontrar una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Finalmente sucede con el reino de los cielos lo que sucedió con unos pescadores. Echaron su red al lago y recogieron toda clase de pescado. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa, se sentaron, reunieron el pescado bueno en canastos y al malo lo tiraron. Así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los echarán al horno encendido. Así será el llanto y la desesperación. ¿Entendieron todo esto? Ellos respondieron: sí. Entonces les dijo Jesús: como ven, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que va sacando de sus cofres cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clave de este Evangelio. Meditamos las tres parábolas que componen la parte final del discurso de las parábolas del capítulo 13 de San Mateo. Este capítulo 13 de San Mateo en total trae 8 parábolas. Hoy meditamos la parábola El tesoro escondido, el mercader en perlas finas y la red echada en el mar. 3 en 1. 3 en 1 decimos en el adagio popular. Las parábolas de Jesús nos ayudan a sintonizar nuestra mirada para percibir mejor la presencia del reino de Dios en las cosas cotidianas de la vida. En el curso de la lectura es bueno fijar la atención en lo siguiente: ¿qué son para mí o qué es para mí un tesoro escondido, un mercader en perlas preciosas o una red lanzada en el mar? ¿De qué modo me ayuda mi experiencia a entender las parábolas del tesoro, de la perla y de la red? Ubiquémonos en el contexto del mensaje del Evangelio. Los Evangelios contienen muchas parábolas de Jesús. Evangelio significa la buena nueva, buena noticia. Mateo llega hasta decir: todas estas cosas Jesús dijo a la gente en parábolas y no les
habla si no era en parábolas, es decir, en comparaciones. Mateo 13:34. Eso es lo que significa la palabra parábola, una comparación. Las parábolas de Jesús son un instrumento pedagógico que se sirve de la vida cotidiana para indicar cómo ésta nos habla de Dios. Hoy día decimos, cuando damos clases a los niños, estamos haciendo pedagogía. Pero no olvidemos que la pedagogía de Dios es la pedagogía de los niños. Las parábolas hacen transparente la realidad, aquello que es confuso, que es difícil de entender, reveladora de la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, en nuestros actos. Hacen contemplativa la mirada de la persona, o sea que las parábolas nos llevan a ser personas contemplativas, es decir, discernir, asimilar el mensaje. Juan Pablo II habló mucho de este aspecto que hemos olvidado, ser contemplativos. No es ser dormidos, no es que todo el mundo se quede dormido en la misa, no. Es contemplar el misterio, nos está diciendo Francisco. Contemplemos el misterio. Habló mucho del misterio en la Navidad, el 24 de diciembre. Contemplemos el misterio, el nacimiento del Hijo de Dios. Una parábola se refiere a cosas de la vida y por esto es una enseñanza abierta que nos hace partícipes, que nos compromete. Todos tenemos cualquier experiencia vivida, todos, hasta especialmente la gente sencilla, una experiencia en un retiro, una experiencia en una Eucaristía, una experiencia en una peregrinación, que fuimos a un sitio, a un lugar mariano, una experiencia de Dios. Eso es lo que quiere Jesús con estas enseñanzas sencillas. La enseñanza en parábolas hace partir a las personas de su experiencia, de las cosas comunes de la vida para poder entender el reino. Por ejemplo, semilla, sal, luz, ovejas, flor, mujer, niños, padre, red, tesoro, perla. Las cosas, los elementos que el Señor nombra para darnos esa enseñanza sobre el reino de Dios. Ese era el método en la época de Jesús, las comparaciones. Así era como Jesús se hacía entender de la gente. A los campesinos, pues un día le habló de la semilla, fue al lago de Tiberíades, vio los pescadores allí y les explicó el Evangelio, el reino de Dios, con las redes, con los instrumentos que ellos en ese momento tenían en sus manos para pescar. Se encontró unos esmeralderos, se encontró unos que estaban arando para buscar el oro. No estaba hablando del arco minero que fue destruido para robarse el oro. No se refiere a eso. Es con la sencillez de los que estaban allí, que vivían como dicen en Colombia, buscando huacas. En las casas viejas se reunían para buscar tesoros escondidos. En el Evangelio de este domingo, Jesús parte de tres cosas bien conocidas por nosotros, que tienen que ver con la vida cotidiana, con el quehacer de cada día, para dar la enseñanza, para dejarnos una enseñanza. Luego viene como el tercer paso, la parábola del tesoro escondido, el término de comparación para aclarar las cosas del reino de Dios. Es el tesoro escondido en el campo. Ninguno sabe que en el campo hay un tesoro, por ejemplo, en una finca, en una casa que tiene muchos años de construcción y que por ese campo o por esa finca han pasado muchas generaciones.
Un hombre lo encuentra por casualidad. Y allí está el tesoro. No sabía no sabía el valor del tesoro. No sabía que lo encontraría allí en ese lugar, pero allí está. Lo encuentra, se alegra y acoge con gratitud lo imprevisto. El tesoro descubierto no le pertenece todavía. Será suyo solo si consigue comprar el campo, la finca. Así eran las leyes de la época de Jesús. Tenían que ir a vender los chivos, la otra finca, para comprar allí la finca con su casa, con la casa que tenía muchos años de construida. Por esto va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. Comprando el campo, se hace acreedor del tesoro. Jesús no explica la parábola. Vale aquí lo que ha dicho antes. Quien tenga oídos, que oiga. Mateo 13:9. Es decir, el reino de Dios es esto. Lo han escuchado, se ha predicado, se ha explicado con diversas parábolas el reino de Dios. Ahora traten de entenderlo, diría Jesús. Si Jesús nos explica la parábola, tampoco yo la explico. Si Jesús no explicó la parábola cuando estaba allí predicando, pues tampoco nosotros como catequistas tenemos esa capacidad. O dejamos que, que los oyentes tomen la iniciativa de discernir. Pero quisiera dar una sugerencia partiendo de lo que yo mismo he entendido y he escuchado en estos domingos. El campo es nuestra vida. En la vida de cada cual hay un tesoro escondido, tesoro que va dentro, en lo más profundo de nuestro corazón. Tesoro precioso, más precioso que todas las cosas de valor. Quien lo encuentra, da todo lo que posee para comprar aquel tesoro. Tú lo has encontrado, tú llevas en tu corazón ese tesoro, como decía la parábola del sembrador. El tesoro, el reino de Dios es una persona, Jesús de Nazaret. ¿Está Jesús de Nazaret en nuestro corazón? La parábola del pescador. En la primera parábola, el término de la comparación era el tesoro escondido en el campo. En esta parábola, el acento es diverso. El término de comparación no es la perla preciosa, sino la actividad, el trabajo, el esfuerzo del pescador. Todos saben que tales perlas existen. Lo que importa no es saber que sea perla, sea existente, sino buscarla sin descanso hasta encontrarla. Ahora aparece esa red que se lanza al mar. Aquí el reino es semejante a una red, no una red cualquiera, sino una red echada en el mar y que pesca de todo. Se trata de algo típico en la vida de aquellos que escuchaban, donde la mayoría eran pescadores que vivían de la pesca. Una experiencia que ellos tienen de la red echada en el mar y que captura de todo, cosas buenas y cosas malas. Peces grandes y peces pequeños. El pescador no puede evitar que entren cosas malas en su red, inevitable, porque él no consigue controlar lo que viene de abajo, en el fondo del agua del mar, donde se mueve su red.
solo sabrá cuando tire la red hacia la tierra, hacia la orilla. Entonces habrá que, y él entenderá muy bien que aquí se viene el momento grande. Hay que escoger lo que sirve a los canastos y lo que no sirve, muy pequeñitos o de baja calidad, de nuevo se lanza al mar, al agua. Así será el final de los tiempos, dice el Señor. Habrá una separación entre buenos y malos. Señor, Señor Jesús, de estas 3 parábolas del reino de Dios, ¿cuál me llama más la atención? ¿Qué parábola ha llegado hoy a mi corazón? Hace 8 días fue la parábola del sembrador, el sembrador que se llama Jesús de Nazaret, la semilla que es la palabra de Dios, los diversos terrenos, el mundo, esa tierra buena o mala soy yo. ¿Con cuál de estas 3 parábolas me identifico yo? Sí, he trabajado para llevar ese tesoro en lo más profundo de mi corazón, a la altura de esta explicación de las parábolas. Ya sé que el reino de Dios es Jesús de Nazaret. Comprendí en estos domingos de enseñanzas de Jesús, con esta pedagogía de las parábolas, me quedó claro, asimilé, medité sobre el reino de Dios y puedo decir hoy que el reino de Dios es Jesús de Nazaret, que actúa con mucha sutileza en mi vida, que respeta mis decisiones, que respeta mi libertad, que estoy dispuesto a abrir la puerta a ese reino de Dios que es una persona, Jesús de Nazaret, o ya le abrí la puerta, o estoy lejos de ese reino de Dios. Ayúdame, Señor, que estas parábolas proclamadas no hayan caído en tierra pedregosa o tierra infecunda. Según tu experiencia de vida, según mi experiencia, que entiendes por tesoro escondido, por mercader de perlas preciosas o por red echada en el mar. ¿Qué dice el texto sobre la misión a realizar en cualidad de discípulo de Cristo? Señor, que estas enseñanzas nos ayuden a crecer en la fe. Que estas enseñanzas que Jesús nos dejó en estos domingos, utilizando este lenguaje de las parábolas, me motive a trabajar por el reino de Dios. Señor Jesús, nada de lo que tenemos puede compararse al reino de Dios. Ayúdanos a confiar en ti para que podamos encontrar ese tesoro de tanto valor que eres tú. En este domingo doy gracias a Dios por la vida, doy gracias al Maestro de Nazaret por estas enseñanzas sobre el reino de Dios, utilizando la pedagogía de los niños, la pedagogía de las comparaciones, la pedagogía de las parábolas. Bendecimos a los maestros, bendecimos a los maestros de la Biblia, bendecimos a los catequistas, bendecimos a nuestros obispos, los maestros de la verdad, bendecimos a las familias que nos siguen por diversos países, por este medio.
Señor, que cada padre de familia, que cada uno de nosotros saquemos tiempo para enseñarle a los hijos, a los niños, con comparaciones sencillas, lo grande que es el reino de Dios. Es tan grande el reino de Dios que hoy es comparado con un tesoro de inmenso valor. Les bendigo, bendigo a los enfermos, bendigo a los que sufren, bendigo en este momento los que están en el hospital padeciendo tanta pandemia. Bendigo los que están torturados por estas cruces que nos han impuesto, por esta cruz que nos han impuesto, la cruz del hambre, la cruz de la pobreza, la cruz de la miseria. Los bendigo con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo, una feliz semana. Se despide de ustedes el Padre Daniel Rico. Bendiciones. Un abrazo en la distancia. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.